6 o 7, 8 puntos. Entonces quiero decir, no es que hubo una gran dispersión. ¿Cuál es hoy el problema de las encuestas? Yo distinguiría dos cosas. Las encuestas están fallando para pronosticar la conducta electoral, no fallan para medir expectativas, confianza en el gobierno, algunos de los gráficos que yo mostré. Claramente, a la hora de preguntar por el voto, hay una cantidad de gente que se niega a responder. Tenemos altísimos niveles de no respuesta. Entonces, directamente, si la gente no responde, las muestras se alteran y no se pueden corregir con artificios estadísticos. Para que ustedes se den una idea, si yo necesito rellenar, según el censo, una cantidad de personas entre 30 y 50 años, por ejemplo, de tal sector social, si esas personas no aparecen, no tengo forma de representarlas. Y eso es lo que le está ocurriendo a las encuestas de opinión. Eso le está ocurriendo en la Argentina, está ocurriendo en otros lugares del mundo. Acabamos de ver lo que pasó en Uruguay, que era un país que le ha ido muy bien en materia de encuestas. Habían pronosticado que la calle Pou ganaría entre 6 y 7 puntos y ganó por 1,2 puntos. Entonces, bueno, estamos repasando las metodologías, pero llegamos a la conclusión que la única forma de recuperar a los que no nos quieren responder sería tal vez dándoles una retribución económica, como se hace en los grupos focales, que a la gente se la convoca y se da una retribución económica. Si se hiciera esto, a lo mejor las encuestas mejorarían, pero definitivamente serían carísimas porque las encarecería mucho el hecho de tener que dar una retribución a los que responden. Pero digamos, básicamente enfrentamos ese problema. No respuesta, la gente no quiere responder y además, por cierto, los que responden también son muy volátiles con su voto. Esas son las razones que yo, digamos, puedo explicar aquí de una manera sencilla. Gracias, licenciado. Para hacerlo un poquito más entretenido, le pasamos ahora al licenciado Melconian una pregunta. ¿Cómo ve la relación con Brasil, Mercosur y sus implicancias en la economía argentina? Hola, hola. Bueno, no sé, sí, lo toqué el tema subliminalmente, complicada. Me preocupa porque desde el momento que tocó su pico la relación bilateral comercialmente hablando entre exportaciones e importaciones, que fue en los 90 con Menem, empezó a caer en forma permanente, tanto lo exportado como lo importado, con una salvedad, que ahora los brasileños vuelven a exportarnos de allá para acá casi los montos récord y nosotros de acá para allá le mandamos la mitad de lo que en aquel entonces. Entonces estamos con déficit comercial. Es cierto, además, que el déficit comercial con Brasil tiene una gran parte de componente en el sector automotriz, pero es cierto también que eso es la mitad. La otra mitad son otros sectores. Y encima no son otros sectores esparcidos en todo el universo de la economía argentina. Están concentrados en el segmento industrial. Entonces a la industria en la Argentina la relación con Brasil le duele mucho. Y es una relación que hay que recuperar. No hay un tipo de cambio malo hoy para con Brasil y hay una relación que hay que recuperar desde el punto de vista de la relación con las personas y desde el punto de vista de la relación comercial. No va a ser fácil porque quien nos sustituyó con productos que antes iban de acá para allá y ahora lo están comprando en otro lado son los chinos. Toda la exportación que Argentina cayó con Brasil casi la han tomado los chinos. Entonces un rival, sin herir a nadie, casi digo a los Flamengo. No es un, qué sé yo, Central Córdoba de Santiago del Estero. Entonces es una situación complicada la de Brasil, que me preocupa por la micro, me preocupa por la macro y me preocupa además porque, no seamos hipócritas, están con un presidente y un ministro de Economía que patean para otro lado. Quieren abrir, quieren modificar el Mercosur por obsoleto, quieren salir de ese patrón por el cual nos tomamos 10 o 20 años de arancel externo común. Entonces, de aquella patriada entre Alfonsín y Sarney,
ya hoy es una cuestión de nostalgia pura. Eso hay que arreglarlo. En un mundo que es complicado, porque el comercio mundial ha caído, el PBI mundial ha caído, la gente ahora se cuida más y los brasileños quieren ir a una política de libertad en términos de recibir lo que internamente no se producen, que es lo contrario de lo que piensa esta administración de Argentina. Bien, licenciado Fidanza, ¿usted piensa que Fernández hoy y Macri en el 2015 ganaron las elecciones utilizando la metodología de Cambridge Analytica? Hay que decir una cosa que aparece en ese video que yo mencioné. Muy al pasar, se dice en los países donde Cambridge Analytica participó. En la campaña de 2015 hizo un asesoramiento, no sé de qué grado de importancia, a la campaña de Cambiemos. No me parece de cualquier modo que haya sido algo que haya tenido el compromiso que tuvo Cambridge Analytica en el Brexit o en la campaña de Trump. Lo que sí yo aprovecho para decir es algo que me quedó pendiente. Es que es la pregunta, de alguna manera Carlos también la hizo, la pregunta por la calidad de las instituciones en la Argentina. Mi hipótesis es así, en la medida que Argentina nunca repite la historia igual, pero digamos, sus problemas económicos estructurales, su nivel de pobreza que es el mismo de la década del 70, algunos datos que aportó Carlos sobre las exportaciones, en fin, en la medida que Argentina no resuelve su problema económico, las encuestas van reflejando lo que ustedes vieron. La preocupación dominante es la economía. Entonces, la pregunta es, ¿y la preocupación por la educación? ¿Y la preocupación por la salud? ¿Y la preocupación por el funcionamiento de los poderes del Estado, por la independencia de la justicia? No alcanza a tener consenso en el electorado como para presionar con esos temas. Entonces viene una pregunta. La candidata, hoy la vicepresidenta que va a asumir, la vicepresidenta electa, es una persona que tiene una cantidad de procesamientos en la justicia. Sin embargo, ha sido votada masivamente. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero además hay otra pregunta, que es la anomia que hay en el aparato judicial. No hay consenso, hay unas polémicas, los jueces están sospechados, no hay o no se cree que haya un componente esencial en el juez, que es la ecuanimidad, que es la neutralidad. Entonces, bueno, estas son preguntas que nos tenemos que hacer también en esta construcción de escenarios para el futuro. Y para curarnos de las Cambridge Analytica, para curarnos de las mentiras de la política, para todo esto que va contaminando la calidad de la democracia, lo mejor es tener instituciones fuertes. Ahora, yo creo que no vamos a tener instituciones fuertes hasta que no resolvamos problemas económicos que llevan siempre a las familias, al electorado, a la sociedad, a los mínimos, a no llegar a fin de mes, a no poder progresar, a perder el empleo. Yo hace 35 años que sigo la política argentina en democracia y les aseguro que si uno mira las encuestas hay cosas que no cambiaron. Esto que yo decía, en 20 años las cosas no cambian, que las preocupaciones de los argentinos siempre son las mismas. No podemos pasar de las necesidades básicas insatisfechas, no podemos pasar del primer piso del edificio, no podemos pensar a mediano plazo, no podemos preocuparnos lo suficiente por la justicia, por la educación, que son las cuestiones que hacen grandes a las sociedades. Gracias, licenciado Fidanza. Licenciado Melconian, ante la cantidad de cheques rechazados como efecto de la crisis, ¿no ve usted imprescindible una moratoria para permitir a las pymes reingresar a la regularidad? ¿Moratoria de qué?
¿De impuestos o...? Porque los cheques tienen que ver con los impuestos. Será una moratoria de que le permitan extender el pago. Pero no hay, pero los cheques no, el impuesto y los cheques rechazados son otra cosa. No, ¿quiere el que está en la sala quien lo preguntó? Dígame, señor. No se venga a ver si nos quiere pelear, no. Muy atento, muy atento. Gracias. La idea es que se rescate de alguna manera a las pymes que se encuentran inmersas en impagos mediante la generación de un fideicomiso, del cual debería ser o podría ser fiduciante y fiduciario, por ejemplo, el Banco Nación. Que el Banco Nación, por medio de ese fideicomiso, compre todos los cheques impagos, se sanee la situación de las pymes. ¿En detrimento de quién? El saneamiento. Y las pymes devuelvan el importe en un plazo determinado y en las condiciones apropiadas según las condiciones de cada uno. Pero, digamos, eso que, a ver, primero, para lo que quería ya entendí. No es una moratoria impositiva. Es una cuestión, bueno, pero eso cada banco lo hace con las pymes. A una cosa nacional no vamos a ir. Porque además el saneamiento necesita plata. ¿Y la plata quién la pone? Por eso, más emisión monetaria.